Ya ves. Los últimos detalles. Todo lo que va por delante, ¿qué? Ahora, Margarita, cariño, por favor, que no cogéis el tren. eso sí, este año el hotelito del Soto Grande va a estar a la mar de confortable. ¿Tú ves? Pues seguro que siempre se le olvida algo. Bueno, ¿qué les es importante? El sábado ya vamos nosotros. Es igual, sí. Tranquilo, espera, persona. Sí, ya va. No, ya va, seguro, pasada. A cenar, claro. A ver, amigo. Margarita, cariño, que solo nos quedan 20 minutos para ir, nada más. Bueno. Sí, ya estoy aquí. ¿Lo ves? Ya estoy. Como siempre. Espera, oye, ¿y las cenas al contigo? Que está aquí. Ya. Espera.
la llave, la banca, las llaves, la del portal, la dejo en el llavero. Todo en orden. Menos dinero. No tengo dinero. Dame el dinero. No pongas esa cara, hombre. Que pasado mañana te nombren el más mayor. Ese sí que no le trabajas. Porque es el más mayor, ¿no? Director general. Que viene a ser hermano mayor. Otro beso. Hasta el sábado, mi vida. Cuídate mucho. Y te necesito, Como siempre, usted, como siempre. Adiós, Enrique. Adiós. Hasta el sábado. Hasta el sábado. No te olvides. Adiós, Marinos. Adiós, adiós. Ya sé cuál es la sorpresa. El sombrero. ¿Te gusta? Realmente es una maravilla. Sí, sí, maravilla. Mucho. No dije posible. Mucho. Margarita, casi querida. Te amo, mi amor. Adiós, cariño. Cuidado, cuidado. Adiós, adiós. Pues mucho que yo mujer no hago. ¿Por qué no la dejas la tuya? No, cuando estás sola tampoco hay que grabar. ¿Te acuerdas de la gente que vino a hacer su seguro de vida? Estuvo hablando durante media hora seguida y acabó por hacer su seguro de vida. Tenía un tío que era negra con los padres. Por cierto, se ha ido de donde se van todos los jóvenes españoles preparados. A ver, Sí, eso. Bueno, pues sí, se le compró, lo compró y se lo quiso discutir con Margarita. ¿por qué animado? Se murió. No, se puso muy triste. Y mi esposa diciendo, esto no es un pájaro, esto no es un pájaro. Hola, chiquita. Sí. Ya se fue para campo. Sí, en compañía de la mujer del amigo que te dije. Os esperamos. A ti, a la princesa, claro. ¿Cómo? No. Dijiste que había una amiga para mi amigo, si no hay amiga para mi amigo, no hay nada. Oye, que si te vale la tigresa. ¿Morena? Oye, es morena. Castaña. Sí, en castaña. Claro, si no, nos esperamos. Sí. Mira, te dejo la llave de el escudo. Así no tienes que llamar a nadie y nada. No le presta atención, vamos. Sí. Trate la guitarra. Que nosotros aborramos aquí. Nos vamos a casa Roma. A los cerrados, claro. Pero tú prefieres la terraza. Bueno, sí. Sería esta vez. Pero, ¿qué pasa? Que no saldrá, No saldrá, ya ves cómo no sale. ¿Por qué? Son 3 veranos. 3 veranos intentando hacer el pillín solitario. Y no ha habido. ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque enfocas mal los asuntos. No es cuestión de enfoque.
Dame una mantela, ¿eh? Sí. Ahí, del ropero. Del ropero. ¡Ay! La percha, ¿verdad? Ha sido la percha, Sí, guapo. Ya podías poner un cartelito de aviso. Con la perchita. Gracias. Oye, ¿tú crees que se va a marchar? ¿Quién? No sé. Ella. Margarita y Virginia. Escucha. Vamos, que a lo mejor viene. Yo me pienso de venir aquí esta noche, pues que lo que pero si no, y si al abrazar a la castañaras le dan una perforación intestinal, te la llevas al chuan, que yo me sigo queriendo. Ya. Yo, Margarita y Virginia, sí, amigos, no sospechan nada. No, soy un tío alto, guapo, importante. Encuentro casi nada más salir a la calle. Soy un tío grande. Sí, Simón. Y no dejaré que me estropee la noche. No, Simón. ¿Conoces Casa Roma? Sí. Allá por afuera. Sí. También. En exterior. Claro, es normal, sí. ¿Qué? Bueno. A dirigir, ¿no? Seguro que nos dicen directos. No, sí, pero espera, porque a lo la metís en la sala y le suena la guitarra, que no veas. Sí. ¿Tú crees que somos gente? Yo arrimo esperanzas. Ya. Pero hombre no tiene remedio. El joven viaja regando esperanzas. Y de viaje acaba regando a los niños. ¡Guau! ¿Cuánto pido la gana? ¿Quién? Que se mueve, no tiene la gana. Yo no tengo apetito, gracias. Que se mueve para tú, no es para la luz. ¿Para qué más? ¿Estamos 2 días en personas? La poner romántica. Le das una tortilla de patata. Estoy contando, claro. Y es que ya desconecta lo que quiera. Parece ser que la primera caída vale la pena de perder por el medio. Y yo que creí que siempre las chicas que iban a cine con los hijos por aquello de las patatas fritas de las comidas. Sí, allá. Hay ahora de dejar la leche, ¿no? Ah, no, no son arreglos que tenemos por aquí. Los partidos no van a entrar, pero no solo vosotros. A los vecinos también se van a traer. Así no. No, la leche se ve de humor. Sí, es como. Música. Música inspira. Francia, extraño señor. No vale. A ver qué tenemos por aquí. Son promesas. Empezaremos por Ramón. Cantó Sinatra. Y para rematar, yo cantando por la vajilla a la guitarra. Bien. Sesión. Yo no lo veo tan. Yo por si acaso, por si la cosa no marcha y escuche se rompe, me he traído una. Sí. Está muy bien. Mira, el asesino es un niño. No funciona. Cuando sepa. Diente misterioso. Tafa. Se
Estamos en la cuerda floja del asesinato. No necesita cerca por la calle. Te da la mano. Tú le dices, súbase aquí a la acera, que en la calle se puede tirar un coche. Pues claro, se da un golpe. Bueno, ¿Un accidente? no. Su mujer era tu amante. Era tu íntimo amigo. Habéis quedado citados para buscar una solución. Tú le hiciste caer. No, es malo. ¿Qué loco? Una castañera que venía en la esquina. Verano. Es una, pasaba una señora con una campana. Pendiente de su niño. ¡No pasaba! Corta de vista. ¿Cómo así no la a mí? Lo mataste tú. Por eso, sentencia. No, yo me juro. Desestimos. Entonces, Verano. estaba en el espacio. Bueno, pues 30. Nada de amor. Es un puro chantaje. Voy a ser director. No sabe cuando la Consejo de Administración. Segurísima. Y aquí ella... Para contarlo. Lo evito. ¿Cuál es la calle? Sí, vuelve directo. No, penalti. No, vuelve directo. La sigue. Así. Se acabó. Oye, mira. Hay un cadáver. Un poco de música, Es necesario que nadie lo vea. pero sin duda la ha matado. Pero, ¿no? ¿Sabes dónde? No, vamos a la cocina. Entonces, ¿Para qué he decidido meter el cadáver? ¿cuánto era? Con el brillo. Cadáver es peso, cabe en un lugar. En el hotel. Tú me descubres, me acusas, me denuncias. ¿Te das cuenta? Todos podemos ser el asesino, o al menos parecerlo. Yo soy un tipo médico, ¿vale? Yo pago mis impuestos, yo me declaro católico no practicante y estoy dispuesto a hacer que España va bien. A mí no me después a ¿no? Porque, vamos, me estás haciendo pasar trago, me estás poniendo al borde de la limpa. Sí, para que comprendas que entre una novela policíaca y la realidad no hay tanta diferencia. Sí, no, es verdad, si esas que yo ya me debajo del todo. Espera, voy a ver quién es. ¿Quién es? Noemí, la vecina. Ah, la vecina, fíjate, es la sobrina de la señora que se nos está muriendo de este, que ha sacado el colegio. Procuraré que no esté. Ah, sí. Oh. Perdone que le moleste. ¿Ha llegado ustedes a mi puerta? No. Qué raro. Han llamado. Me ha retrasado más tarde por la tía quería que la tocara a los amadones. Y cuando iba a abrir, no había nada. Pues no, nosotros no. Como no suelen avisar cuando nos llaman por teléfono. No, está del todo, está del todo. Qué raro. En fin, ¿me permite que no me llaman por teléfono? Con su permiso, tengo que avisar al médico. Buenas. Buenas noches. 21, 24, 82. Noemí Pardo. Ah, sí. Sí, como siempre. Hace un momento la dado mareo. No, doctor, no está mi novio en casa. Eso es lo malo. Es que he tenido de perder la medicina, pues no la encuentro. ¿Querrá traerlo usted mañana? Sí, muchas gracias. Cuanto antes, doctor. Ya sabe, se pone a morir. Gracias. ¿Qué? ¿No se mejora su tía? Estas cosas del corazón y escuelas. No sé, pero un especialista, que con el dinero que tiene... Que le hemos llevado a todos de la ciudad. Y ninguno ha podido.
Entonces, perdone que le moleste. ¿No tendrá usted una aspirina? No, si no me ha contado. Y no puedo ir a la farmacia, lo siento. No se preocupe. Es que mi novio siempre tiene... A ver si hay algo por aquí. No tengo una aspirina. No sé, me de las ideas. No se preocupe. Mi novio está enfermo. La última, Muchas gracias. Mi novio está bien, pero es que me duele muchísimo la cabeza, ¿sabe? Y él siempre quiere un poco de aspirina. Sí, claro. Pero bueno, cuando venga, yo se la devuelvo. No hace falta, no es necesario, no se molesta. Esto es cosa de hígado, ¿sabe? Mi novio estaba terminando la carrera de medicina. Dice que todo el mundo tiene el hígado enfermo. Toma, la pelota se lo pone. A mí hasta me dan náuseas y mareos. Qué interesante. Y fíjense que hasta me ha puesto un plan severísimo. A que nos cuenta el plan. Es un plan muy original. Y chocolate, y huevo, y licores, y ni tocar la leche. Y los cigarros puros, claro. Pues desde que hago ese plan, ya me encuentro muchísimo mejor. La chica no quiero ir a hablar de Julio. ¿No le gusta el verano? No le gusta Julio, se llama mi novio. Dice que no me quiere. Si me quisiera, ya era médico de todo. Le queda 15 o 20 asignaturas. Que tiene mala suerte, ¿eh? Ya ves toda la Freddy, no le quedaba ninguna. Ya, unos por mucho y otros por nada. Me dice usted que se iba, ¿no? No, su señora ya se ha ido. Sí. Como le veo ahí su Pablo. Bueno, eso se lo va a perder mañana. Se ha llevado a los precisos, ¿sabes? No. ¿Sabes? El campo es una lata, ¿eh? Va a ser, nada, también me gusta. Pero lo voy a decir. Nada, a mi embarazzo. Si necesita algo, no dude en pedirme. ¿Quiere que le salga una tortillita de patata? ¡Hombre! Se la hago en un momento. Se molesta, no es necesario. Bueno, eso. Cuando te case, no te quedarás en un huevo. Ya te digo. Ya verás. Bueno, ¿De 2 huevos o de 3? No, que se molesta, espera. ¿Qué es lo que se me ve? Mira. Vente al bar. Y que te doy un par de botellas. Le dices que son para él. ¿Qué? Las vergas no. Sí. Espera. es que me he dejado la cartera en casa, no. Mira, es para decirte que la diversión es como los hígados, están dentro. Sí, dentro de uno mismo. Nada vale que te rodees de chachaponitas, de música, de champán. Si tú no estás divertido. Ven, adentro. Vete afuera. Cada vez arriba. Vete fuera. ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Viva el champán! ¡Viva el champán! ¡Viva la mujer! ¡Viva! Eso es inventado. Sobre todo tú. El champán. ¡Somos la sinvergüenza! ¡Soy un león!
problema, pártelo. Ahora está de moda. Voy a avisar a la policía. Perfecto. Y yo ahora voy a acusar a su mujer. A su mujer y a la empresa de autos de Bilbao. ¿Y usted? Barcelona. ¿Qué pasó? El hermano de Lulu. No sabía que tuviera los hermanos. Digamos que soy un hermano de doblaje español. Admito la de vez en cuando. El Estado subvenciona la ópera y Lulú me subvenciona a mí, que soy mucho más divertido. Cuénteme ahora el tenedor constipado. Venga, joven, 50.000 de edad. 50.000, venga. O lo de paz por lugar, la dirección de autopilot y este paquete de cartas. ¿Le leo los encabezamientos? No es necesario, me los conozco muy bien. Muy bien. Venga. El metálico. Que me impacienta. ¿Es usted? ¿Eh? Fuera de mi casa hasta las 8 de la tarde. ¿Qué va a hacer, hermano? Fuera de mi casa ahora mismo, he dicho, fuera. ¿Qué hace? Estése quieto. Piensa. ¡Fuera! A ver, espera. No. Estése quieto. ¡Fuera! Pero, ¡Fuera, he dicho! ¡Yujú! ¡Viva! ¡Respira! ¡Que fumando hielo! ¡Ay, tío del mar! ¡Dos botellitas para los sinvergüenza! ¡Yujú! ¡Viva Pedro! ¡Viva! ¡I love you! ¿Qué? Pero tampoco hay que importar. Tenías razón, ¿sabes? En esto de estar contento. Es como meterse en una piscina. Todo consiste en adaptarse al diablo del interno normal del crecimiento. Que a la tigresa le dan un cólico definitivo de eso. Ahora vendrá con ella. Ahora vendrá. Somos felices. Estamos cómodos. ¡Yujú! ¿Eh? ¿Qué se puede saber? ¿A quién viene? ¿Ese trabaja? ¿Y esos saltitos son majaderos? Creo. Ya, el mayorcito es bastante quieto, ¿eh? Pero si quieres te traigo un punto de una pala. Tú decías lo de los vícaros. Y empieza así, ¿entiendes? Cállate ya. Sí, hombre. ¿Qué pasa? La verdad, Simón, no hay que entienda. Hace un momento tú mismo decías que lo importante era llevar dentro de uno mismo esto, la alegría. Y que conste que yo... ¡Guau! ¿Qué? No, pero... Es que no hay que entender. Tienes que ayudar a sacarlo. ¿Qué me tienes que ayudar a sacarlo? ¿El cubo de la basura? Basura, pero con un traje. Sí, ahí. El europeo. Al igual.
Sí. Hay que sacarlo. A mi casa. A ver, Acostarme en mi camino, también dormimos. ten calma, imbécil, ten calma, ¿eh? Cuando no me operan a mí, Bartuba va contigo y yo me lo pago. Y yo me casé de mi lado. Y yo realmente he nacido para freír al tiro, digo yo. Digo. Es imposible lo que digo. No, Bueno, pues mira, ¿sabes qué piensa? Marcho. me marcho. Ya irás a sacarte de la cama a la policía. ¿La policía? Irá a preguntarte que por qué mataste a ese hombre. ¿Yo? Sí. Discutimos, entraste tú, cuando luego te llamaron por el cuello, le ocultaba. Ahogándolo. Entonces tú, mi gran amigo, mi casi hermano, cogiste el bastero, te llevaste el rapero y te pegaste contra la pared hasta hacerlo. Señor, ¿he sido yo capaz de...? Sí, solo te decimos, suéltalo, suéltalo. Y yo no... Si no... ¡Eres un cochino! Y estás metido en este asunto hasta Tú sabes que todo eso no es verdad. ¿Cómo? Pues, hombre... Mira, hay que suponer dos cosas. Que va a ser una conversación con el club. Cuando nadie sabía que venía a esta casa. Si la autoridad se puede pagar, Pero si tú no me mataste. prueba. Vale, tío, pero si tú aquí no me tienes como cocinero de Masterchef, que me robaron todo. No sé. Pero lo lógico es pensar que luchamos y le produce la muerte. Solo procede una solución. Desaparece el trabajo. No. Eso es bestia, rey. ¿Cómo desaparece los cadáveres? No, yo que sé, te lo llevo en mi coche. Bueno, y después La tierra. alquilamos el coche y conducimos nosotros y la tierra. Ahí en una hora de agua de manera. Va a saludar. A la salida de la organización, parando que hay a mano derecha. Ya está. Y ya solo nos falta el centro. Y el centro, precisamente. Barcelona. Bahía. Así no, me pongo el vestido de la raíz. ¿Por qué no? Toda la torre acá. Vete a la venga, mira, vete a la cocina, que aquí tengo las palas que cogí para trabajar en la fin de los proyectos. Tú deprisa, mira que vengan las próximas y mientras yo el equipaje. Ahí va. Ahí está. Había dos. Sí, Vamos a meter a Ceo a ver.
Autos. Cuando viene nada de otro, tío. Autos. Hacienda. Autos escribe sin H. Sí, joder, luego de mismo, tío. ¿Tú has traído una llave? ¿Eh? ¿Yo? Sí, ¿te falta alguna? Las mías. ¿Y esta de dónde es? A ver. ¿Qué pasa? Porque bajo el culo. ¿Y esta? ¿El baúl? No, vamos, el baúl. La tengo yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La llave de un delito. Nuestras mujeres, que se han dejado de ver un delito. La hija de demonios que está pensando en cuándo me la suelto. Tiene que pensar. Pues mira, agradecido. No, no, sí. Toma, eso sí no se da cuenta antes y luego a buscar. Ven, vamos al baúl. Vamos. A ver, que se ha quedado la visita. Sí, por los que ahí nos caemos. Sí, sí, mira que se nos presenta mal, amigo. Ven, arriba. Vamos. Sí, no. Ah, pero Enrique. Cuando se queda atrás, Enrique. Pero se puede saber dónde le fue ese baúl. Pues nada. ¿Y esas cosas? Sí, bueno, sí, había aquí un poco más de claridad y que la casa más bonita. Sí, sí, sí.
Vamos, no es que sacar aquí ahora mismo, pero... ¿Qué es? Bueno, vamos a ver, a uno verá. Y la locura tiene eso, se puede presentar en un momento. ¿Qué pasa? Las balas, ¿eh? Pero... ¿Dónde lo ponemos? Ah, no, pero... Allí a fondo abajo, a ver, que yo no voy a quedar a la luz. ¿En serio? ¿Usted dónde pasa? Es que yo estoy afónico, ¿sabe? Sí, sí. Cuidado que sale. No, no. Que sale. El pelo era. Ah, no,
más, date cuenta. Claro, se puede presentar en cualquier momento. Que no pase nada de verdugo, de tremendo derecho. Pero esa Argentina ha visto a Barcelona. ¿Volverá con la economía o volverá? No pretenderás que se vaya a quedar tan tranquila, claro. Sí, le damos al último piso, abrimos las puertas entre dos plantas y ganamos unas casas. Muchacha. No, no es nada, es simplemente una afección de hígado. Una vez, pero lo único que tiene que hacer es marear.
que quieras. Policía. Hace 30 años, 2 meses y 10 minutos que no fumó. Margarita, sí, le da su cigarro. Simón, dame un cigarro. Gente, ¿tiene un cigarrillo? Ven, toma. Ah, sí. Toma. Déjame entrar cartas ¿Dónde? en la cárcel. Margarita, por Dios. Procuren hablar lo menos posible. La policía o la comisaría. Pero es que va a volver otra vez ese horrendo policía. Sí, en cuanto le interroga al portero. Pero... Permanezcan callados. ¿Quiere interrogarles otra vez? Margarita, mira. Estate tranquilo, que en el primer paquete te mando de carbonacho. Si no tienes nada que explicar, tú. Señor, bueno, ¿y qué? Pero tenemos que ponernos de acuerdo. El juicio que te va a llevar a ti. Además, estate tranquilo. ¿Te acuerdas cuando vino la policía a preguntarnos por el vecino de arriba que ponía la carga a las 2 de la madrugada y no nos quejábamos? Bueno. Que le aprieta el lío que al final acabaron deteniendo al vecino por un espía brillante. Ay, Dios mío. No te preocupes, voy a prepararte una coartada perfecta que no van a saber por dónde se anda. ¿Ya? ¿Sabes por qué has mandado a ese caballero? Sí, por dejarte solo. Eso es, los hombres, cuando os quedáis solos, no hacéis más que tonterías. Acuérdate del verano pasado. La primera noche que te quedas solo, rompes la nevera. Margarita, por favor, escúchame. Silencio o les separo definitivamente. Virginia, dime, ¿es el último año que dejamos a este dos pintas solos? Sí, sí, porque vamos, nos metemos en jueves y luego... Está bien. Señora, por favor, tenga la bondad ¿De qué? de esperar en el dormitorio. Yo no abandono el marido. No la abandone luego, pero ahora, por favor, vaya al dormitorio. Y usted, señora, por favor, vaya a la cocina. ¡Qué grosería! A la cocina yo, de eso nada. Es un momento, señora Rosana. Por favor. Me gustaría saber qué ley ordena a una mujer que no esté junto a su marido. Margarita, pero
Yo, con mi marido, por supuesto. Déjelo un ratito solo, que le vendrá muy bien. Separados. A su cuarto. ¿No es esta señora? A su cuarto. La verdad, no sé por qué. ¿Va usted o le llevo? Ya voy. Margarita, escucha. Por mí no sobra nada. Le voy a preparar una buena clara que ya verás. Perfecta. Adiós, cariño. Cuídate. Pues cuídate mucho. Ya sabes que viene el segundo muerto. Sí, pues sobre todo esa. Siéntese. Oiga, depósito. Popular, soy Ferrera. Sí, ¿qué tal la cosa? ¿El arruga? Eso ya lo había visto yo. ¿Cómo va el informe? Bueno, chicos, ¿qué clase de autopsia hacéis vosotros? Yo creo que os divierto. Dile al doctor que se dé prisa. Eso, dile que es para mí. Vale, le llamas al móvil. Veamos, ¿qué sabes? Muy poco. Pero resulta que sabe la culpa de mi padre que me consentiré demasiado. Federico, ¿estás viendo que eres un piano? Pues que lo aprenda. Oiga, Y si es el piano, mamá, cuando viene las visitas me dice, Margarita, toca el piano. Entonces voy yo por lo que
señor Aldebet? A su disposición. Deme una quiniela. ¿Puedo tener? ¿Se ha acabado? Pues se la habrán acabado, porque usted las debe cruzar con soledad. Sí, la última se la voy a recibir. Siéntese. Le voy a interrogar por última vez. ¿Tiene usted la ocasión Le voy a interrogar por última vez. ¿Tiene usted la ocasión de cantar de plano? Aprovechela. Es necesario. Por favor. ¿Qué opina del negro? Sí, del negro. Así mucho no lo entiendo. ¿Prefiere que hablemos del conde? ¿El conde Sí, claro, del conde. el de Montecristo o el de Leque? Hotel Norte Español. Orientaciones de Soyorno. Cámara 86. Para qué quiere que La hermana del muerto en Roma. Ah, ¿sabiste lo de Roma? Pues claro que sí, pero no me pregunte cómo es. No era la Ah, no. era hermana, pero menos. Vamos, de padre, ¿no? Y eso es lo mío. Veamos. La novia. Eso. Y le daba dinero. Ah, claro. ¿Y qué pasa con Roma? Porque pensaba cuando terminar la vida en un reservado, claro. ¿Y usted, para terminar una juerga, se va a Roma? Que los reservados de Roma. Es usted un sibarita. Conozco al camarero. Ah, al camarero. Sí. Así es amigo. Amigo. Ah. Y el muerto le dio una puñalada al camarero por dársela al negro. Todo va saliendo. Todo va saliendo. Vengo. ¿Usted tiene ingreso en la posición al cuerpo reprobó la primera? A la segunda. Y por su relación, claro. Solita, ¿qué pasa? No, claro. Mire, le voy a explicar lo que ocurrió. Durante su estancia en Roma, el camarero le metió el último. Siguieron con pinches. El muerto le dio una puñalada al camarero y usted juró vengar. Llegando aquí, usted citó al muerto, con cualquier pretextillo lo mató. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Qué pasó en Roma? ¿A qué Roma se refiere usted? ¿A cuál va a ser? A esa que sale en todas las películas. Yo le hablo de Casa Roma. Casa Roma, que es el cabaret que está en las afueras. ¿Que usted no está en Roma? En un momento no. Yo no sé por qué, no me hacer un homenaje y todo. Su mujer lo dice. Pero usted le hace caso de mi mujer. Hombre, no está en la casa con ella, no veo por qué no. Sí. Contadme que no voy a mirar. Sí, bueno, yo la quiero muchísimo. Es una buenísima chica, pero entre nosotros. Y está como un cencerro. ¿Así? Sí. A ver, explícame entonces qué es lo que ocurre con todo esto de Roma y el camarero y el negro y todo ese tipo. ¿Usted quiere saber la verdad? Sí, claro. Pero despacito, que me acudo yo. La verdad es que todo es difícil. Pero este accidente que nos causó el crimen, se trató por yo quería tener un planito. ¿Qué? Sí, un plan criminal. Mi mujer, una cosa que le metamos en la cárcel, yo creo que le roca con mi mujer. Impulsiva, ¿eh? Arroja objetos. Eso, se llama. Dios mío, querido, ya lo sé. Decía Que facturea a las señoras para Soto Grande. Pretendía pasar a la receta esa noche. Llamé a una vieja amiga, su hermano, debió escuchar la conversación, se presentó aquí, se quiso hacer objeto de un chantaje, discutimos, la amenacé. obra de las padres. No, una botella de leche que había en la mesita. No le creo una palabra. Mire, yo no se lo puedo probar,
Pero yo no maté a ese hombre. Me limité a asustarlo. Con una botella de leche. Sí. ¿Dónde está? Ahí. Se evaporó, ¿eh? No puede ser, la hubiera cogido. Nunca ha existido. Yo le digo a usted que siempre estaba ahí. Y ahora desapareció. No debe ser. Alguien se la llevó para vender el casco, seguramente. No hay nada. Aquí hay algo que pretende que usted me crea culpable de este asesinato. Papá, no santa. Ay, espera. Déjeme pensar. Cuando se llevaron a Barcelona, esta vez quedó vacío unos minutos. Algún modo entrar y llevarse la batalla. Mire, yo soy de Rocafort, provincia de Valencia, y allí, para hacerse los graciosos, le ponen un cohete a las viejas en el asiento. Diablo de tipo, ¿para qué quería nadie una botella? ¿Cómo? ¿Por qué me gustaría saber la vida? Mía. Pero, aquí hay algo que yo me mande la casa toda la vida. Pero tengo mucho que hablar. Si usted habla, a que me meten la cárcel es a mí. Hilario, No me da vida. sí, dígame un poco. Esto es un Bueno, llama al príncipe y deja de leer el periódico mientras estamos investigando, que hace de risa. ¡Anda! Usted, salga, por favor. ¿De 30 años o no se afeita la execución? Déjelo en paz. Caballero, por última vez, ¿tiene usted algo más que decir? Sí, que ha cortado el acto, que usted. Mire, está usted en trance de ir a la cárcel para toda la vida. Conteste. Si no podía ser de todo, no podía ser. Vamos, que a mí no me sale un plan de verano ni aquí. Pero bueno, esto ya de que no tenga un tipo de ande ni narices, esto ya es el colmo. No sé cómo año que tenga yo un día, que dicen aquí, no sé, Trata de recordar, por Dios, trata de recordar. Déjelo en paz. Vamos, sí. Por tu muerto estaba allí. Sí, ¿y cómo estaba ahí? Yo preparando, yo no me he mentido. Al frente no. Y, oiga, un momento. Una palabra más que le interroga hábilmente. Sí, dígame. Ahora, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué está eso? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero no puede ser. ¿Estáis seguros? ¿Seguro? Vale. No, sí, vale. Gracias. Oh, No me digan que pasa con los abuelos. está muerto, sí, amigo. Llama a las damas. Señoras, por favor. Muerto y bien muerto. Y esa es superstición. ¿Te habla con ello? Sí, guapa, sí. Seguro que está zumbado. Se nota. Perfecto. Ahora es cuando encaja todo. Acabo de recibir el informe médico y hay un detalle, un pequeño detalle con el que ustedes no contaban. Barceló está muerto, de acuerdo. Hombre, María. Pero usted no lo mandó al deber. No lo mandó por la sencilla razón de que no murió a consecuencia del golpe. Ya era hora, demonios, por fin. Murió envenenado. Cicuta en cantidad y suelta en leche. Un colapso fulminante mientras estaba sin conocimiento. Usted lo creyó muerto, lo encerró en el ropero y mientras estaba usted poniéndose de acuerdo con su amigo en cómo sacarlo de casa, Barceló se moría envenenado ahí dentro. Pero esto nos lleva a terribles consecuencias. Barceló le pidió, según su declaración, había dicho, ¿no? Barceló le pidió coñac, pero
únicas personas que no hubieran podido beber esa leche y que tenían mucho interés en hacer desaparecer la botella. Bueno, ¿qué? Las señoras delante. Esto no se arregla ni con nada. Ya te dije que íbamos a terminar cenando tortillitas de pan. Como siempre se lo un poquito de champán. Si te empeñas, estás ahí. Un comunicado. El partido es Marruecos. Doña Margarita María de las Mercedes, la Solana y de Aldever. ¿Qué quiero hacer? Ya explicaré. Sí, mañana vamos a hacer la comidilla de todos los de la buena sociedad de la ciudad. Ya estoy oyendo a las cotillas del casino. ¿Y qué vas a hacer con algo? Oye, ¿has visto? Bernardo de Ver ha querido matar a su marido y lo ha querido envenenar. Hay que ser tonta, porque si envenenas al marido, a ver quién te paga el teléfono. Las hay que tener un poco para todo. Sí. Va a ser la cosilla de ver. Si es que le pasas unos milloncejos por el nombre de la mujer, y ya está. Sin embargo, lo que termina el mes, y nos va. ¿Qué iba a decir? Te matamos. Ya. Yo te siempre que te recuerdo que Navidad de seguro que sí. Era, si no amigos, que está Y si se acercamos a tomar al dedo que tenemos eso, no sé. Confiamos en los tapones de la casa. Sí, esperemos a que amigos de la oficina estén bien. Pero Bien. ¿Qué tal? vamos a hacer un dibujito. Bueno. ¿Qué Dios? ¿Qué se llama? Y mira que lo tenían preparados son de nada, ¿sí? Veneno. La ausencia del veraneo. Una llave que se olvida. El volver para comprobar que todo está en orden. Vaya par de brujas, ¿eh? Y yo que no puedo mirar. Sí, mira. Ahora cuando venimos de comisaría, no dejar salir con cada aspecto que iba a Margarita para no caer un burlo a los guardias. Ya, y Virginia intentando arañar a la policía. Pues mira, he entrado como siempre en casa. He dejado las llaves ahí encima de la mesita, me he quitado la corbata. Estoy a punto de llamar. Mira, pensé que me iba a salir a recibir, que a darle el mercado, como siempre estoy con él. Oye, que ha llamado no sé quién, que vayas a no sé dónde, a no sé qué hora, pero que no te refieres es muy importante. Yo creo que aún les queremos. Toma, el primero.
después de tantos años aguantando su labia y sus despistes, claro que no se puede ver con cariño. Lo que no me encanta en la cabeza es que nadie quiera envenenarme a mí, con lo poquita cosa que yo soy. Sin embargo, aquí hay algo que no me encaja. ¿Me encaja? No. Es como si en un sofá, entre los cuatro cojines, alguien viene y quítalo. Entras, miras, observas todo, falta algo, pero no te das cuenta, ¿comprendes? Sí. Margarita dijo algo fundamental, algo que es buenísimo para todo esto. Que no recuerdo, pero solo sé que falta algo fino. Gracias. ¿Qué? Oh, esa es otra. Pascual, y sin venir. Y no bien. ¿Y por qué no ha venido? No encontraría la vida. No. Yo tengo otra explicación. Uy, que se te ha ocurrido. Ya, no me digas. Margarita conocía a mí de maneras con luz. Bueno, pues con los perros que ya tiene. Los conocí y se callaban. No. ¿Sí que los conociera? Vale, ahora que se calla. ¡Callarse, Margarita! ¡Hombre! Se callaba. Llegado el momento, el bruto acuerdo de las dos, chantaje al 50%. Bueno, el bruto, entonces es hermano de la luz. No era hermano de lo era hermano de mi mujer. Hermano de mi mujer. Y no lo conozco. ¿Y todo eso para qué? Para sacarme de dinero. Bueno. A ver, si Margarita le iba a sacar dinero, necesita recurrir a eso. O a pedírtelo, o simplemente quitártelo, ya está. Claro, es verdad. Sí. Con eso uno ya no puede fiarse de nadie. Pues no podemos fiarse de nadie en determinadas circunstancias. Yo soy un hombre normal, que puede ser un asesino. Margarita es una mujer, bueno, casi normal. Y ya les cruzaron unos milloncesos, una envenenadora. Claro que me puedo estar mintiendo. Uy, mira, no empecemos otra vez. Sí, yo me he puesto para matar a ese hombre. Fue chantaje. Pero era por tú. No. Era como una vieja que conducía los pasos. Ya la que maté. Y tenía toda la noche colgada debajo del sofá. Debajo. No podemos fiarnos de nada. Tú, yo, la vez que va. Caristo, tonto, más alto, más bello, puede ser un asesino. Y entonces, no me digas que no. Que no puede ser. Margarita lo dijo. Estoy seguro que ¿Sabes lo que te pasa? ¿Sabes lo que te pasa a ti? ¿A ti lo que te pasa? Lo mismo. Que no puedes resignarte, que nos hayas querido dar
Ya me la dejan. No, tratando de dejarla abierta. Entonces, No sé. te juro que estaba intentando hacerlo. Que los métodos se deben de vivir. Ese es uno de sus encantos, ¿no? Y mucho menos cerrar ventanas. Entonces, Tú lo que has visto y la sombra de la nevera reflejada en la ventana. Y el resto lo ha puesto tu imaginación. y la sombra hacía... No, hacía... Porque acaba de moverse en marcha. Esto es un Dios pastoso, Enrique. Es posible que mañana nos saquen retratados en la prensa, allí con un pie de página que diga los pichones. Abren bancas de dar a Margarita y a Virgilio. Tenemos que enfrentarnos a esto. Fuerza. Acción. ¿Y por qué no? Con una cierta leve seguridad. Sí. Fuerza, muchacho. Hablamos de los pesimismos y las pesadillas. Sí, tiene razón. Tienes mucha razón. Tenemos que tenemos que luchar. Estamos solos en el mundo. ¡Ánimo! ¡Arriba! ¡Pecho arriba! ¡Cabeza arriba! ¡Cabeza arriba! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¿Dónde van las amigas? ¡Vamos, no las amigas! Venga. ¡Siempre positivo! ¡Siempre! Que las amigas, pues te las traigo. Y la verdad, ¿quieres hablar también? Pues te traigo las y unas escapas si quieres. Niña positiva.
lo encargado, Benito. Hoy lo encargado, nada. Sí, eso sí. Claro, eso lo encargo pedido, que era lo lógico, porque ellas iban de vacaciones y tú y yo cenábamos fuera, que no nos juntaba la botella a la puerta. El asesino. No, un asesino. Yo simplemente cogí la botella equivocada, porque no tenía que haber dos, solo tenía que haber una, la que había, la de los vecinos. ¡Qué talento tengo! Lo que debo es pensar que yo supuse que era la botella de la de los vecinos, y entonces, de hecho, ya la había cogido, y como no me recordaba que Margarita no había hecho pedido, pues cogí la botella equivocada. ¡Qué inteligencia la mía! Punto falso de todo el asunto. Margarita no podía pretender enterar que se le practicaba la autopsia y le quitaría el veneno. Absurdo. ¿A quién te entenarías tú? ¿Ahora persona sana? No, sabes verlo. El veneno fuerte que produce un colapso. Total, que estaba desarrollado por los médicos y que luego sí que se sigue colapso como estaba previsto. Trajecito de madera y a tocar la herencia. Porque ahí en el suelo está la herencia, ¿eh? Simón, Te juego el cuello a que Mira, déjame un minuto y te explicaré. Como una madera. Estúpido de mí. Porque Dios no puede haber veneno para los pesados. Era muy bien, te explico que punto nos asume el asunto este. Este sí que, por favor. Por favor, amigo mío. Ahora. Claro, venga. Debí suponer que se había escondido ahí en el ropero, pero ustedes no me han dado tiempo a buscar algo más determinado. Pues búsquelo ahora con calma, venga. Vamos a ver qué queda. ¿Me permite hacerle una pregunta? Claro, hombre, más que usted quiere. Pues el veneno, la leche. Blanco. Antes de que subiera el repartidor, echó el veneno dentro, llamó a Tigre y se escapó. Blanco, ¿sabes? Como una desgraciada casualidad, yo abrí la puerta 2 segundos antes que su novio y me llevé la botella. Un purito para caballero. Lo siento. ¿Y todo eso por qué? Porque la vieja no terminaba de morirse y estaba predisponiendo a mi unicornio. Si no había boda, yo no disfrutaba de los 60 millones. Y cada minuto que pasaba era un gran que la vieja se la Que usted lo cautélico. Uno, en su modestia, tenía todo bastante bien preparado, ¿verdad? Claro. A nadie se le había que colapso. A nadie. Sí. Los alimentos de la vieja serían totalmente normales. Todos normales. Claro. Yo tengo un punto doloroso. ¿Qué me queda la leche? Acaba de la dieta, ¿eh? Totalmente prohibido el chocolate, el licor, y por supuesto la leche. Evita el caballero. He hecho un viaje a Caribe. Y lo comentó después a su novio, vio la botella, entró, vio la botella, y después cuando vio el caballo de Barcelona y de la terraza, Comprendía dónde había ido para la figura y supuse que su estupidez lo echaría todo. dijo usted a su novio después, claro. Claro. Y la vieja lo oyó. Sí, las viejas lo de todo. Y la pobre mujer se pasó en una terracita en la casa a buscar refugio, justo cuando nosotros estábamos en la casa. Sí, y entonces fue cuando... No, mire, no me lo diga, que sí me lo diga. Bueno, usted no te va. Claro, ese libro detrás de la vieja se había refugiado en el pelo. Busque un vídeo de todos los sitios menos ahí. Justo en ese momento, regresando a nosotros, ese tuvo que esconder. En el ropero, claro. No, fue en el dormitorio. Puedes decir todo. Capó dando papel para caballeros dolorosos. Estoy diciendo que fue en el dormitorio. Usted tiene que estuviera escalando. Todo lo que sale de ese ropero. Claro, incluso usted
Baja usted las manos. Se da. Es usted un cerebro de primera clase. No, ¿verdad? ¿Me siente enhorabuena? De verdad, no. Y si aprovechamos... Ahí la tengo usted, señora de auténticamente muerta, de un auténtico colapso al corazón. Eso puedo hablar yo. Lamentablemente, señora de Berg, donde todo se ha precipitado, lamento tener que comunicarle mis últimos proyectos. ¿Le permite que se lo diga yo? Bueno, pues, a ver si lo sabe. Yo soy el asesino de Nenea Barceló, desesperado porque mi amigo me ha descubierto, le liquido de un tiro y me arrojo por el balcón. Usted se lleva a la vieja a su casa y muerta de un colazo a su camita. Muy bien, sobresaliente. Buenísimo, hombre. Estate quieto, hombre, no molestes. Son que hay un ver, sin importancia, pequeño, pero no tiene pistola, no puede morir. Es un golpe de la cabeza. Y va a ser, pues, con una botella de champán. Y si no tienes no, Ahora mismo está la tarifa. Luego, 6 millones de silencio o cómplice y la cárcel. Así que empezamos con los que quieran, señor de Berg. solo tengo una probabilidad. Con la tarita se recuerde que mi dignidad y sinceridad me comienza a declarar de una vez. Dos cosas altamente improbables. Por favor, o empieza usted o me encargo. Sin drama, te llevo la moneda. Se acabaron las horas, se acabó el proceso de la recta. ¡Fuerza! ¡Aló! Otra cosa, señora de Berg, es un poquito de prisa, no me voy a tener que ir. Ahí, tranquilo, que nos va a dar. ¡El pecho fuera! ¡Y la cabeza bajo el brazo! Por favor, sí. Por favor, des un poco de prisa, hay muchas cosas que hacer. Dame esta capunta, guapo. Andrea Contero de López. Simón, Simón de mi vida, devuelve, Simón, devuelve. Vas a morirte. Oh, eso, cuando se llegaron a Barcelona y esa habitación quedó sola, un par de minutos, y al entrar en el ordenador, si llevas una botella de leche. No, porque pensé que era bastante perejil. Como en esta casa pasan cosas tan raras. ¿Qué me ha pasado? Dime. No me he muerto de nada. No, pero se paró. En el ropero tiene otro ingrediente. ¿O no? La tía de Lorenzo. Mire, esto es demasiado. Por favor, duerman un rato y mañana a las 10 les espero en la comisaría. Y me lo explica usted todo bien despacito, a ver si consigo enterarme de por qué demonios estoy deteniendo a este señor. Y que me sirvan un café bien cargado, si consigo despejarme. Del planeta